Ok, buenos días muchachos. Ya había explicado en videos anteriores y también en clases anteriores, pues probablemente en algunos de ustedes, cinemática directa. Bueno, ahorita voy a volver a explicarlo de una forma más rápida, dado que ya lo había puesto en dos videos anteriores. Y además voy a presentarles el método de David Hartenberg para la cinemática directa. Ok, primero un repaso de cómo hacerlo con marcos de referencia arbitrarios. Una forma sencilla de hacerlo con marcos de referencia puestos de manera arbitraria es los marcos de referencia, todos orientarlos de la misma forma que el marco de referencia, un marco de referencia espacial, es decir, con todos los marcos de referencia orientados hacia donde mismo, con la misma orientación todos. Es decir, por ejemplo, la Z siempre en el eje vertical y con X y Y formando, por ejemplo, una regla de la mano derecha. Por ejemplo. Entonces, así asignaríamos los marcos de referencia de esta manera. Eso, una vez colocando los marcos de referencia, así elegimos la orientación de ellos. Ok, pero con esto, primero hay que saber dónde ponerlos. Aquí todo esto lo voy a decir con un ejemplo. El ejemplo va a ser el robot planar, que es decir, es un robot RR que se va a desplazar en un plano. No, por lo que solamente se va a desplazar en este ejemplo, bueno, se va a desplazar en el eje X y Y. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es colocar los marcos el marco de referencia inercial en la base del robot, o sea, en un punto que no se mueva. Y con un acomodo conveniente. Aquí está este punto, lo podemos definir como fijo, el centro de la primera punta. Esa parte no va a rotar, no se va a mover. Muy bien. El segundo marco de referencia, después vamos a identificar los grados de libertad del robot. Va a haber uno ahí mismo, en el mismo sitio donde pusimos el marco de referencia de la base del robot, el marco de referencia inercial. Ahí es la primera junta y eso va a ocasionar una rotación. En la segunda junta vamos a colocar el siguiente marco de referencia. Aquí hay otra rotación también. Ambas rotaciones, por la forma en la que asignamos los ejes entonces son en el eje Z. Ambas rotaciones. Ok, entonces ya colocamos aquí estos dos. Y por último, después vamos a colocar otro marco de referencia. Uno, el marco de referencia aquí al final. Que este marco de referencia va a ser el del actuador final del robot o de su punto de herramienta. Estoy grabando, esperen. Punto de herramienta. Entonces ya con esto, ya como hemos terminado de colocar los marcos de referencia, también ya hemos elegido su orientación. Entonces, lo que faltaría sería ahora definir las posiciones. Vamos a definir una posición inicial para el robot. Lo podemos, bueno, como ese robot es un robot planar, entonces nos conviene dejar que el robot esté estirado sobre un solo eje. Es más fácil si el ángulo, si cuando están los dos ángulos, tanto θ1 como θ2, son igual a 0, queda extendido sobre el eje x0. Entonces, ya con eso tienen ya una posición inicial, de tal manera que la posición inicial, que la posición del actuador final, cuando θ1 es igual a 0 y θ2 va a ser igual a 0, va a ser igual a A1 más A2 en el eje X, 0 en el eje Y, 0 en el eje Z. Siempre va a ser 0 en el eje Z, solamente va a cambiar la posición en Y y la posición en X. Así como cuando θ1 sea igual a pi sobre 2 y θ2 sea igual a 0, la posición en el eje Y sería A1 más A2. Y la posición en X sería 0, la posición en el eje Z sería 0. Ok, ya con eso identificamos nuestro vector de posición en el estado inicial.
Vale, también ya dijimos que son rotaciones en Z, entonces ya tenemos las matrices de orientación. Bueno, así que ya podemos armar las matrices homogéneas locales, las transformadas locales. La primera sería la transformada homogénea entre D1 de la junta 1 visto desde la base del robot. Están ubicadas en la misma posición, entonces el vector de posición entre ambos, la distancia entre ambos es de 0 en los 3x. En los 3x. Después, habíamos dicho que esa rotación iba a ser en z con un ángulo θ1. Ok, entonces aquí queda la matriz de rotación en z dentro de esta transformada homogénea. En el marco de referencia 2, bueno, que es al final de la articulación 1, coincide con el inicio de la articulación 2, es aquí. La distancia desde ese punto que está en el origen, en su posición inicial es A1 en X. Así que ponemos A1 en X, ahí está. Y como esa junta también tiene una rotación sobre el eje Z, entonces, pero ahora con un ángulo de θ2, pues colocamos esa matriz de orientación y le ponemos la distancia A1. Muy bien. Ahora, el actuador final. En la parte del actuador final sería la distancia desde 2 hacia 3. La distancia de 3 vista desde 2. La orientación va a ser la misma. Solamente va a haber una distancia dada por A2 sobre el eje X. Eso estando en la posición inicial. Muy bien. Entonces ya con eso definí 3 matrices homogéneas locales. 3 transformadas locales. Y a partir de estas, para obtener la matriz homogénea global o la transformada global, lo único que hay que hacer es multiplicarlas en el mismo orden en el que se dan las transformaciones. Multiplicar la transformada homogénea de 1 visto desde 0 por la de 2 vista desde 1 por la de 3 vista desde 2. Vamos a obtener las locales, las globales. La global de 1 vista desde 0 es igual que la local, que sería la local de 1 vista desde 0. Pero ya para la global de la articulación 2, de la junta 2, va a ser ahora de la junta 2 visto desde 1 por, va a ser la de 1 vista desde 0 por 2 visto desde 1. Hacemos esa multiplicación, obtenemos este siguiente resultado. Esto ya lo había dejado, esto ya habría que demostrarlo, ¿no? Después, si no se los he pedido, se los voy a pedir que hagan esta demostración. Creo que sí se los pedí, que lo hagan matemáticamente por unas propiedades trigonométricas que se reduce. Bueno, y finalmente multiplico la matriz homogénea, la global de 2, o sea, 2 visto desde 0 por 3 visto desde 2. Entonces obtengo 3 visto desde 0 y obtengo el resultado de la cinemática directa. Entonces la matriz de orientación de la cinemática directa queda de esta manera. Y la matriz de posición y el vector de posición. Esta sería la orientación del actuador final. Y esta es la posición del actuador final. Muy bien. Entonces ya con eso llegué al resultado. Y este sería el resultado de la cinemática directa. Ya definí posición y orientación del actuador final respecto a la configuración de mi robot. Muy bien. Eso es el objetivo de cinemática directa, ya se cumplió. Ahora, puede ser conveniente tener otro tipo de metodología. También existe la metodología o la convención de Dennavit-Hartenberg. ¿Qué sucede con Dennavit-Hartenberg? Dennavit-Hartenberg nos propone que para reducir al mínimo el número de transformadas que va a haber en nuestro robot, vamos a definir las matrices con base a 4 parámetros. Y cada matriz global va a ser el resultado de la multiplicación de 4 matrices homogéneas básicas, cada una dependiente de un parámetro. Entonces, puedo definir una articulación con 4 parámetros. Cada articulación la voy a definir con 4 parámetros. ¿Qué ventaja va a tener?
todas las matrices locales van a tener siempre la misma forma. Entonces, así se vería. Cuatro transformadas homogéneas, cada una de ellas dependiente de un solo parámetro. El primero va a ser el parámetro θi, o el ángulo de la junta. Veamos esto. El ángulo de la articulación multiplicado por el parámetro AI, que va a ser la longitud de la articulación, por una matriz dependiente por el parámetro DI, que va a ser el desplazamiento del vínculo. Así quedaría. Claro, esta transformada siempre va a estar en el eje, esa rotación siempre va a estar en el eje Z, porque con de Navitt-Hartenberg una de las reglas es que en el eje sobre el cual haya desplazamiento, o que haya movimiento más bien, sobre el eje en el cual haya movimiento, sea cartesiano, o sea de desplazamiento o sea de rotación, ese siempre va a ser el eje Z. Entonces, en la matriz de la variable, cuando la matriz va a ser, cuando la articulación tenga una junta de revoluta, cuando la junta sea revoluta, va a tener como variable θi, cuando la articulación sea de revoluta, ¿no? Cuando la articulación sea prismática, cuando la junta sea prismática, la variable va a ser di, que sería ahora sí que un desplazamiento en el eje Z. Entonces multiplicamos esta matriz, una matriz de rotación, con una que tiene una matriz de orientación en Z, con un ángulo θi, por otra transformada homogénea, que va a tener únicamente una distancia en di. Otra transformada homogénea que tiene ahora una distancia en AI, que esa distancia AI se le va a llamar longitud de la articulación, por otra matriz homogénea que va a tener una matriz de rotación en X con un ángulo alfa I, y a ese ángulo le vamos a llamar ángulo de torsión, me parece. Sí, torsión del vínculo. Torsión del vínculo. Tanto AI como alfa I siempre van a ser constantes. Θi y di. θi es variable si es una junta revoluta, perdón, y di es constante si es una junta prismática. A la hora de multiplicar estas matrices, voy a obtener como resultado esta otra matriz, la matriz I, y esta va a ser la matriz de Navitt-Hartenberg. Así, esta es la forma que van a obtener siempre nuestras matrices locales al utilizar el método de Navitt-Hartenberg. Vamos a mostrar esto mediante MATLAB. Aquí en MATLAB, ya había explicado, hice una función para obtener matrices de rotación en Z, para generarlas automáticamente. Hice otro para generar mis transformadas homogéneas. Entonces ya tengo las cosas más facilistas. Entonces quiero que las despliegue. Primero que los despliegue por el nombre, y luego
que me despliegue el nombre de la matriz y después que me despliegue la matriz. Dice corresponde. El resultado tiene que ser este, obviamente. Es este, y aquí le pongo pretty. Igual aquí lo que estoy haciendo es generar la matriz de rotación en Z, genero la vector de posición que le corresponde. A ver, los voy a poner aquí de H porque no se me hace muy sano llamarles H porque SH, porque las H va a representar, las estoy usando para representar los globales, no son globales, de hecho ni siquiera son las matrices, son las locales completas, no son ni eso. Aquí voy a poner X. Ya está. Entonces corro este programa para mostrar esta parte, para mostrar que el resultado es correcto. Lo voy a comparar con lo que puse en LaTeX. Ok, ahorita pues los verificamos. Vamos a ver esto. Estas son las matrices de llame teta, D y A y alfa. Matriz de rotación en Z. Los multiplico y vamos a comparar con el documento. ¿Qué me dice el documento? ¿Y qué me dice MATLAB? Aquí dice coseno de teta, seno de teta, menos coseno de alfa por seno de teta, coseno de teta por coseno de alfa, seno de teta por seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de teta, A por coseno de teta, A seno de teta. Oh, y aquí aparentemente olvidé escribir seno de alfa, coseno de alfa. Lo escribo, no hay problema. Vamos a escribir eso en LaTeX. Entonces es un DH, ¿no? Esto es seno de alfa, coseno de alfa.
¿Cuál era primero? Primero era seno y luego coseno. Ok. Seno de alfa. Coseno de alfa. Ya está. Y aquí se sacó exactamente el mismo problema, ¿no? Ok. A ver, ¿dónde está ese alfa? Seno de alfa. Lo voy a colocar aquí. Aquí lo coloco. Y coseno de alfa. Ya está. Voy a volver al main. Lo vuelvo a compilar. Y mejor ahora vuelvo para acá. Ahí ya. Que quede mejor esto. Ok. ¿Esto ya está? Sí, aquí está. Ya así queda la matriz de Navier-Hardenberg. Ok. Entonces, aquí si nosotros nos fijamos, estamos utilizando una notación pues resumida. Estamos resumiendo. C va a significar coseno, S va a significar seno. Entonces S teta I coseno S teta I seno teta I, C teta I coseno teta I, y así también para las alfa de forma similar. Así que esta parte de aquí lo podemos ignorar. Yo les pasaré el documento ya corregido. Así que pues ya sabemos qué forma va a tener la matriz. Pero antes de proseguir tenemos que moverle esos parámetros. Así que, pero antes de hacer eso hay que asignar los ejes. Y esos ejes los asignaremos de la siguiente manera, utilizando los siguientes lineamientos o los siguientes pasos, como ustedes prefieran denominarlo. Siendo el primero, localizar y enumerar los ejes de las juntas. Juntas sobre los cuales rotan las juntas de revoluta o se mueven las juntas primáticas, y etiquetarlos como Z0, ZI, ZN-1, hasta llegar hasta ZN-1, donde pues ZN-1 sería la última junta donde habría giro, ZN sería ahí el actuador final. Ok, ya vamos a establecer un marco de referencia inercial, lo vamos a colocar en cualquier punto sobre el eje Z0, colocando de manera conveniente X0 y Y0. Si se fijan, esto se está cumpliendo para este robot, porque de hecho esta imagen está pensada como para hacerlo con Navier-Hardenberg. Con Navier-Hardenberg entonces yo voy a definir esa transformación local de aquí para acá, una, y de aquí para acá, dos. O sea, a través de la articulación 1 y a través de la articulación 2. Bien. Entonces tengo menos matrices. Entonces, localizamos dos ejes, pusimos el eje Z0 y ahí pues el eje Z0 está apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces Z se va a mantener igual siempre y lo vamos a dejar en 0 de manera conveniente. Ahí va a estar el origen. X y Y los vamos a dejar bien ahí para que quede como en una regla de mano derecha. Si se fijan, fue muy arbitrario eso, pero está bien. Es lo que está ahí para que nos facilite el trabajo. Esa es nuestra labor, ingenieros, facilitar el trabajo. Entonces vamos a establecer los marcos de referencia desde 1 hasta n-1. O sea, a partir de la junta 1 en adelante.
Ok, establecemos el origen de los siguientes marcos de referencia en la intersección entre el eje ZI y ZI-1, si es que no son paralelos. Ojo, esto va si en la intersección entre esos ejes. Esos ejes se van a interceptar siempre y cuando no vaya. Estos ejes se pueden intersectar. Pero si son paralelos, o sea, en el caso de que sean, por ejemplo, puntas de revoluta que están girando alrededor del mismo eje, como es el caso de los robots. En el robot planar, todos los ejes Z son paralelos. Vamos a colocar el punto del origen OI en un punto conveniente de ZI. Ok, entonces ya aquí coloco los orígenes. Entonces aquí coloco un origen, aquí coloco mi otro origen. Aquí este es el origen 0, origen 1. Ya lo coloqué. Después de eso, vamos a colocar el eje XY en la normal entre los ejes ZI-1 y ZI. ¿Qué significa la normal común entre ambos? Bueno, en este caso se refiere a un eje que sea perpendicular tanto a ZI como a ZI-1, que en este caso son paralelos, perpendicular a ambos, en los 1. Esto es perpendicular a ambos. Entonces por aquí quedaría el eje X1. O sea que sería como proyectar la articulación, vaya. Cuando, al menos en el caso de los robots planar, solamente es proyectar tantito la articulación y con eso sabes cuál va a ser el eje X. Luego, para el eje Y, lo vamos a colocar el eje Y de una forma conveniente, utilizando la regla de la mano derecha. O sea, levanto la mano, pongo el dedo gordo hacia arriba. Arriba vengo poniendo el resto de los dedos en dirección del eje X y a la dirección a la que vaya, a la que quede a la hora que quede perpendicular a ese eje X, voy a poner ahí el eje Y. Sería el positivo del eje Y. Ok, entonces ya con eso definí la orientación de mis ejes, de ese eje 1. Ya definí el eje 0. Ahora para el final vamos a colocar el marco de referencia del actuador final. Si la articulación final es angular, o sea, ahorita, o sea, si la última junta fue una junta angular, vaya, vamos a colocarlo de tal manera que en los ejes XN y XN menos 1 queden alineados, o sea, que se proyecten. Proyecten cuando teta n sea igual a 0. O sea, que se proyecten, ¿no? Que quede con la misma orientación que el marco de referencia anterior. Básicamente es eso. Si la articulación es prismática, el eje XN se va a asignar de forma tal que teta n va a ser igual a 0. El origen ON se va a tocar en la intersección de n-1 y la articulación n cuando dn sea igual a 0. Básicamente que estén alineados los ejes X cuando la variable sea 0. Cuando la variable de la articulación sea 0. Eso es lo que hay que saber. Esta imagen ahorita nos va a... Entonces ya tenemos los ejes definidos, ya los ejes con todos orientados. Todos los ejes ya tienen su orientación, ya los colocamos también. Entonces lo que sigue de eso es ahora definir los parámetros de Navier-Hartenberg, los parámetros de las articulaciones, sobre los cuales iremos construyendo las transformadas homogéneas locales, que van a tener la forma que vimos hace un momento. Entonces, uno va a ser AI, que va a ser la longitud de articulación, una distancia entre desde OI hacia ZI y menos 1 a lo largo del eje X1, XY. Por ejemplo, para el robot anterior sería
desde el origen 1 aquí hasta z y menos 1, o sea, hasta aquí. Entonces, alrededor sobre el eje X, o sea, sobre este. Bien. Entonces, esta distancia para mí sería A1. Y sería desde el origen 2, aquí, hacia el eje Z1, aquí, a través del eje X2, sobre esto. Entonces, esa distancia sería A2. Muy bien. Después de eso, vamos a ahora definir el desplazamiento del vínculo, que sería el parámetro de DI, donde I es el número de articulación. Bueno, esta va a ser la distancia a lo largo del eje Z y menos 1, no desde OI hasta el punto de intersección desde de los ejes X y Z y ZI. O sea, es como un desfase. Si el robot estuviera como tantito hacia arriba, si hubiera un desfase en el eje Z, entre las articulaciones de los robots, entonces DI entonces ya tendría valor y sería constante al ser ambas puntas de revoluta. Pero como no hay ningún desfase hacia sobre el eje Z, no hay una distancia sobre el eje Z, entonces los parámetros para este robot, todos los parámetros de van a quedar igual a 0. A 0. Entonces, este parámetro va a ser variable cuando lo juntes a prismática. Alfa I, que va a ser una torsión de vínculo entre Z y menos 1 y Z y medido sobre el eje X y. Esto yo creo que puede ser representado, lo podemos ver bien, utilizando, me gustó para eso, en el libro de Spunk, no en el de Craig, este es el de Craig. Este es mi PDF con el robot cilíndrico. Podemos ver lo siguiente. Aquí, de aquí para acá, hay una distancia en D. Aquí existe una junta, existe θ1, aquí existe una distancia en D, aquí también existe una distancia en D, pero entre este y este hay una rotación. Y la rotación sería desde la rotación para que pase a tener la orientación de Z1 a que tenga la orientación de Z2, visto como una rotación desde el eje en X2, rotado sobre el eje X2. Entonces, si yo lo tomo como que estaría rotando de derecha a favor de si rota a favor de las manecillas del reloj, sería una rotación de menos 90 grados, si ese es el positivo. Si sería menos 90 grados, si ese es el positivo. Entonces eso sería alfa 2 sería menos 90 grados en este caso. Ok. Luego del alfa vamos a tener el ángulo de la articulación, θi. Hacer un ángulo entre x y menos 1 y xy medido sobre el eje zi. Vamos a ver eso. Aquí, por ejemplo, la distancia angular entre x1 y θi. Eso se lo podemos medir desde θ1, así que ya con eso. Y es que es la variable de articulación. De manera similar, pues pasa es rotación, o sea, solamente es un cambio de orientación, es medir el cambio de orientación. Eso lo podemos ver también con el θi, con el θ1 y con el θ2 de este robot R. Bien, entonces ya definimos esto de nuestro robot, ya sabemos cómo quedan los ejes. Ahora, esto ya como ejercicio lector, voy a saltar un procedimiento, se los dejo como ejercicio lector. Para el robot RR que acabamos de ver, ya para los parámetros de Navier-Hartenberg de este robot, se verían de la siguiente manera. A iba a ser A1 y A2
para articulación 1 y para articulación 2 respectivamente. Teta 1 y teta 2 para articulación 1 y articulación 2 respectivamente. No es una película de misterio, ¿verdad? Pero alfa y de ahí van a ser 0 y 0. 0 siempre. Eso es para el robot planar. Ya si tuviéramos un robot planar de 3 grados de libertad, igual la articulación 3 quedaría igual, muy parecida, cuando menos. Entonces, con estos parámetros ya armamos una tabla con los que ya hemos definido. Y esos parámetros de esa tabla ahora los vamos a utilizar para sustituirlos en las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, de donde está para formar la matriz de Navier-Hartenberg. Entonces, con eso lo que hacemos, ya con eso formamos las locales. Aquí fue 0, en ambos fue 0 el desplazamiento del vínculo. En ambos fue 0 la parte de la torsión del vínculo. Entonces eso aquí está. Eso se ve reflejado aquí. Entonces solamente me quedan las variables de teta y las constantes A. Ya con eso. Y ahora vamos a multiplicar las matrices locales para obtener la matriz global. Y vamos a obtener exactamente el mismo resultado que por la otra metodología. Muy bien. Entonces esta sería la explicación de Navier-Hartenberg. Voy a hacer un segundo video del tema, pero hablándolo desde MATLAB. Chao. Espero les sea útil este video.